vamos a estar viendo y entendiendo cómo es el corazón del hombre desde la perspectiva de Dios. El tema que vamos a estar viendo es el de la parábola del sembrador. Debo decir que a veces uno lee y vuelve a leer la Biblia, las cosas que están escritas, y siempre nos sorprende Dios con muchas formas distintas de podernos hablar. Y aunque ya muchas veces he leído esta porción de la Biblia, nunca se me había ocurrido el ver videos que tuvieran que ver con lo que implica sembrar. Es decir, de estar viendo cómo la persona que va a sembrar se dedica a todo, es decir, desde librar la tierra de otro tipo de plantas, de revolver la tierra, todo lo que implica sembrar. La verdad es que a veces, como son temas que aunque son bíblicos, nos quedan lejanos porque somos citadinos, la verdad es que sí arroja mucha luz a nuestra manera de ver la vida, el entender lo que implica sembrar y lo que implica cuidar que esa planta pueda crecer adecuadamente, que esté sembrándose en el momento oportuno, en el momento atinado, para que haya lluvias, para que la tierra esté más fértil, para que la tierra esté con humedad suficiente. No, la verdad es que me quedé impresionado de poder mirar qué tan a veces lejano está nuestra imaginación cuando leemos pasajes que tenían que ver con la vida cotidiana de aquella época, pero que no es necesariamente nuestra realidad, porque pues nosotros vamos al súper y compramos algo de fruta, algo de verdura, o vamos al mercado sobre ruedas, y ahí encontramos lo que necesitamos, ¿no? Ya está listo para la venta. Pero todo el trabajo que hay detrás para que esa fruta llegue hasta nuestra mesa, la verdad es que es de mucha consideración. Entonces, vamos a estar leyendo a través de los evangelios sinópticos. ¿Qué son esto de los evangelios sinópticos? Bueno, en la Biblia se nos enseña que hay 4 evangelios, y 3 de esos evangelios son evangelios llamados sinópticos porque las cosas que nos narran son semejantes, no tienen el mismo texto, pero sí aluden a las cuestiones que Jesús vivió y enseñó a través de su vida ministerial. Entonces se les llama evangelios sinópticos porque tienen la característica de que vas a encontrar en la mayoría de los 3 las mismas cosas, aunque vistas de modos diferentes, de perspectivas distintas, ¿no? Pero en términos reales, en los 3 evangelios vas a encontrar los mismos acontecimientos narrados. Entonces, cuando tú sumas las 3 perspectivas, tanto del evangelio de Mateo como del evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas, te enriquece muchísimo la idea de lo que Jesús quiere tratar con cada uno de nosotros. Y lo que Jesús ese día en la mañana salió ahí al mar de Galilea, y había una gran multitud de personas, lo que nos quiere transmitir es nuestra relación con la palabra de Dios, cómo nos comportamos en relación con lo que escuchamos de Dios para cada uno de nosotros. Y esto es bien importante poderlo entender, porque hoy en día hay un total de cerca de más de 2.500 millones de personas que cuando menos dicen creer o pensar que Jesús es alguien desde buen maestro hasta Dios. Es decir, sí creen en Jesús. Sin embargo, aquí Jesús nos va a enseñar lo que implica realmente creer en Él, lo que en verdad implica seguirlo y qué resultados podemos hacer si en verdad es rendirnos a sus pies y seguirlo. La Escritura nos enseña entonces en Mateo capítulo número 13, que va a ser el primer texto que vamos a estar escuchando, que vamos a estar leyendo, parte de esta porción de la Escritura. Primero que nada quisiera pasarles un pequeño video para que nos pongamos en contexto de dónde estaba Jesús en ese momento. A veces cuando leemos no usamos mucho nuestra imaginación, ¿no? Y particularmente el mexicano
no somos mucho a leer, no somos dados a leer, la verdad. Entonces, vamos a ver un poquito una imagen del contexto en el cual Jesús dio esta enseñanza. Entre los discípulos que están transmitiendo las verdades que vamos a leer, están ese día con Jesús en la barca. Entonces, si me pones por favor el video. He aquí, un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque no tenía profundidad. Mas cuando salió el sol se quemó, y se secó porque no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. Quien tiene oídos para oír, oiga. Así lo escucharon todas las personas que estaban ese día congregadas alrededor del mar de Galilea. Jesús hizo de una ciudad pesquera llamada Capernaum, hizo su centro de operaciones, por llamarlo de alguna manera. En este lugar Jesús era de donde salía, hacía sus viajes a Jerusalén, hizo su viaje a Tiro y a Sidón, hacía sus viajes al otro lado del mar de Galilea y regresaba nuevamente después a Capernaum. Era donde pasaba la mayor parte del tiempo. De hecho, buena parte de sus discípulos son originarios, cuando menos vivían en esta ciudad de Capernaum. Este día en lo particular era temprano, Jesús sale y ya lo esperaba una gran multitud de personas. Y entonces, entre toda esa multitud, Jesús decide enseñar una parábola que se aplica a todas las personas, sin excepción, que escuchamos la palabra de Cristo. ¿Sí? Es decir, nosotros vamos a encajar en alguna de estas 4 condiciones del corazón del ser humano. ¿Sí? No importa dónde nos encontremos, no importa lo que pensemos, cuando escuchamos las palabras de Jesús, necesariamente tenemos que responder a ellas. Y por lo tanto, encajamos en alguna de estas 4 posibilidades que Jesús enseña. Los 3 evangelios, tanto el de Mateo, el de Marcos, como el de Lucas, los 3 narran exactamente la misma parábola. Lo que cambia es la explicación que Jesús da a esa parábola. Cada uno de ellos entiende o sobreenfatiza algo en lo particular que le llamó la atención, ¿sí? Entonces, lo que Jesús nos va a enseñar es cómo poder, a través de los 3 evangelios, tener un panorama mucho más amplio de lo que cada corazón tiene de problemas y enfrentará cuando escucha una verdad del evangelio. ¿Sí? Nos dice entonces Mateo capítulo 13 a partir del versículo número 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Los 3 evangelios nos narran exactamente lo mismo. Y entrando él en la barca, se sentó. Era tal la cantidad de gente que le era más cómodo entrar en una barca y apartarse un poquito de la orilla para que todos pudieran verlo. ¿Sí? Y entonces se sube a una barca, se aparta un poquito y desde la barca comienza a dar la parábola. Y toda la gente estaba en la playa. Y podemos decir, y nosotros también estamos sentados escuchando lo mismo que aquellas personas hace casi 2000 años estaban a punto de escuchar. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60, y cual al 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga.
Y después Jesús explica a sus discípulos ya por separado lo que quiere decir esta parábola. Pero aquí quiero hacer un paréntesis muy interesante de los videos que estaba viendo. Ninguno de los videos que vi, ninguno, veías a un sembrador arrojando su semilla por el camino. Ninguno. Todos era directo a la tierra bien preparada, la tierra que estuviera fértil, que hubieran hecho un buen, una buena limpia, que tuviera bien fertilizado el espacio que iba a ser donde iba a sembrar su semilla, etcétera. Es decir, a ninguno de los que vi se le hubiera ocurrido que su semilla cayera junto al camino, tampoco junto a las piedras. Es decir, alguien que sabe sembrar no avienta su semilla donde no va a dar resultados. ¿Sí? Y esto a mí me enseña una cosa, el mensaje universal de Cristo, que no tiene que ver con el hecho de qué es lo que vas a hacer con la semilla, sino de la expresión de la buena voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Porque aunque tengamos el corazón como el del camino, o tengamos el corazón como el de piedra, que cae sobre una piedra, o entre espinos, la oportunidad está delante de nosotros para cambiar. ¿Sí? Eso es lo maravilloso. Ningún otro sembrador haría lo que Jesús hizo. Todos buscarían la mejor tierra, todos buscarían trabajar para que esa tierra pudiera sí ser un lugar donde creciera y diera mucho fruto lo que estaba a punto de sembrar. Ninguno vi que sembrar en otro lugar buena tierra, que lo hubiera trabajado. Y entonces eso me habla del amor de Dios, independientemente de que la semilla caiga lejos de buena tierra. Jesús va a estar buscando que en un momento tu corazón esté preparado para recibir la buena palabra de Dios. ¿Sí? Y de eso se trata, de que lleguemos a entender cómo preparar nuestros corazones para cada pequeña semilla de la palabra de Dios, para que cada verdad caiga en nuestros corazones y crezca y dé fruto. ¿Sí? ¿Cómo explica Jesús esta parábola? Dice más adelante, versículo 18 en adelante: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Aquí vemos que la palabra del reino, ¿a dónde va? A nuestras cabecitas. Es decir, no busca emocionarnos inicialmente. La palabra de Dios no causa una emoción y un fervor inicialmente hablando. Primero tiene que entrar por nuestras cabezas. Primero apela a nuestra razón. Por eso Pablo decía que nuestra fe es un culto racional, porque va derechito a nuestras mentes. Lo que Dios desea es que entre a nuestra cabeza, porque si se siembra bien en nuestras cabecitas, en nuestros corazones va a florecer y va a echar raíces y se va a fortalecer. Porque cuando ponemos en práctica algo que Dios nos enseña, se fortalece nuestra fe. Porque vemos la mano de Dios respaldándonos y ayudándonos. ¿Sí? Entonces, Dios apela a nuestras mentes para que ahí se siembre la buena semilla. Por eso dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquellas personas que digan tener una relación con Dios, pero que no están expuestas a la palabra de Dios, que no estén escuchando la palabra de Dios, no van a surtir ningún efecto, no van a cambiar. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, porque apela a nuestras mentes, porque transforma nuestra manera de pensar. Y entonces, en esa transformación, surge la raíz que llega a nuestro corazón y se afianza y se fortalece. Y entonces esa verdad echa raíces para dar fruto a su tiempo. Dios apela a nuestro entendimiento. No vayamos a creer que porque hoy sentí bonito, luego entonces, ya estoy del otro lado, ya estoy bien. Cuando venga la palabra de Dios en tu corazón y empieces a tú mismo sembrar y darle seriedad a las Escrituras, darle el peso y la seriedad que merece la palabra de Dios, entonces sí, aparecerán sentimientos, por supuesto que sí,
pero bien fundamentados. No solamente emociones pasajeras, porque las emociones puedes en la mañana estar muy de buenas y en un par de horas sentirte de la patada. Así, en un par de horas estás en un pico muy elevado y en otras 2 estás en un estado de depresión total. Las emociones no son el lugar donde sembrar las palabras de Dios, sí nuestro cerebro, porque entonces de aquí se siembra y genera las emociones que se necesitan para cambiar nuestro estado de ánimo. ¿Por qué creemos en Dios? Porque está aquí sembrado en nuestros corazones, en nuestra mente, su palabra. ¿Sí lo vamos entendiendo hasta aquí, amados? Apela a nuestro cerebro, no a nuestras emociones. La palabra de Dios nos transforma en nuestra mente y luego en nuestras emociones, en nuestro corazón. Cuando alguno oye pues la palabra del reino y no le entiende, no le da vueltas, hay un término que en hebreo quiere decir rumear, ¿sí? Cuando los beduinos en aquella época andaban con sus camellos y los camellos llegaban a encontrar algún lugar donde poder pastar, donde comer algo de pasto, los camellos tenían que estar rumeando para extraer todo el líquido que se pudiera. Era una zona de alto calor y entonces los animalitos tenían que estar rumeando todo lo que pudieran, la comida o el alimento que se encontraban. A esta palabra, hagá, en hebreo, significa masticar. Y esa es la misma palabra que la Biblia nos enseña para meditar, reflexionar o entender. ¿Sí? Que tenemos que estar rumeando, como los camellos, sacarle todo el provecho que podamos a lo que estamos escuchando. Porque así nos es posible que Dios entre a nuestras vidas y comience a transformar nuestros corazones. Entonces, cuando no le entendemos, cuando se pasa de largo, cuando leemos y decimos, ya leí mis 15 minutos, y nos seguimos de largo y no entendimos nada, las palabras que hayan quedado por ahí grabadas, dice la escritura aquí, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue sembrado junto al camino. Amados, existe una realidad que a veces no queremos reconocer, y es que sí existe un adversario de nuestras almas. Y al igual que de nosotros depende estar rumeando lo que entendemos, hagá, rumear lo que podemos entender acerca de la Biblia, Él está buscando la manera de evitar que la entendamos. Él va a poner obstáculos para que no estemos expuestos a la Biblia, a la palabra de Dios. Entonces, cuando veamos que algo se nos empieza a complicar, que se nos empieza a hacer el engrudo, se nos empieza ya a poner todo mal, es momento de decir, tengo que redoblar esfuerzos. En lugar de decir, no sirvo para esto, no es para mí, todavía estoy muy lejos, y en lugar de ser pesimista, redobla tus esfuerzos para entender la palabra de Dios, porque sí existe un adversario que va a buscar la manera de evitar que tú y yo entendamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Sí? Sí existe, y Jesús está haciendo referencia a que está activo en las personas que entran, sientan, se escuchan y se van y no entendieron nada. En ellos está muy activa el adversario buscando la manera de, ya se te olvidó y para la tarde ya ni te acuerdas de qué se trató. Si bien nos va. A lo mejor te avientas 1 o 2 días diciendo, no, pues estuvo buena la enseñanza, ¿no? Pero al tercer día ya perdiste todo aquello que pudiste ganar el día de hoy si no estás rumeando, si no estás entendiendo lo que Dios nos está queriendo hablar. Entonces, sí existe un adversario de nuestras almas. Digamos, es el estado más ligero, más light, que la mayoría de las personas cuando van a una congregación, llegan, se sientan, escuchan, se paran y se van y no entendieron nada de lo que pudieron haber escuchado durante la enseñanza. Además de que lamentablemente en muchas congregaciones lo que menos se escucha es Biblia. La mayoría de las veces están apelando a las emociones, tratando de hacerse sentir cristianas a las personas. Siéntete cristiano por el momento, por el ambiente, la emotividad. No, somos cristianos porque creemos en lo que está escrito en la palabra de Dios. Decidimos seguir a Jesús porque Él nos dejó establecido
como me siente el día de hoy. ¿Sí? Entonces, es bien importante entender que necesitamos darle vueltas a lo que escuchemos, que Dios nos esté hablando. Y este corazón, tú no vas a ver que haga absolutamente, no vas a ver ningún tipo de cambio en este tipo de corazón. Versículo número 20. Y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento, mientras está en la enseñanza, dice sí a todo. Como los niños en la escuela, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? No, nadie tiene una duda. Pero después están diciendo, maestro, ¿cómo se hacía? ¿Qué era esto? Es que ya no me acuerdo. Ok, es lo mismo. Reciben lo que están oyendo de momento con alegría y dicen, no, pues sí, es cierto, tengo que ponerme a chambear con el cerebro, ¿no? Pero después fácilmente se les olvida. ¿De qué dependen estas personas? Fíjense lo que dice la Escritura. El que fue sembrado es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Qué buena estuvo la enseñanza, pero no tiene raíz en sí, sino que es, ¿cómo dice? De corta duración. Estos son los que llegan a una congregación, escuchan, dicen, qué bueno estuvo el culto. Aprendí un montón, pero llegan al día siguiente al trabajo o a los 2 días y venir a las pruebas, cuando se tiene que poner a ejecutar lo que hemos aprendido, pierden. No, mejor me voy por la fácil, ¿no? No me vaya a decir nada el jefe, no me vaya a decir nada mi mamá, no me vayan a decir nada en la escuela, me van a echar bullying los compañeros. No, ¿para qué quieres? A los 2 días ya se acabó la duración de esa emoción, de ese estado de recibirlo con gozo, ¿sí? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Hoy en día hemos encontrado muchísimas personas que caen en este tipo de corazones. Sí van a las iglesias y creen que por ir son cristianos. No, amado. Cuando vienen las pruebas, cuando se trata de poner en práctica y afirmar mis principios, es ahí donde se aprueba o reprueba si soy de corta duración o no. Entonces dice, pues al venir la aflicción, ¿a qué se refiere con aflicción? Cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen los momentos en los cuales me siento en riesgo, no tengo dinero en la bolsa, me siento en un estado de angustia o de depresión, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Es decir, no logra mantenerse firme en su convicción. Esta expresión, amados, esta expresión es la que hoy encontramos en la mayoría de las iglesias. Tú puedes ver a una persona que va un domingo, asiste, escucha, recibe con gozo, pasa un día, no hubo nada que lo pusiera a prueba, perfecto, sigo siendo cristiano. Llega el siguiente día y empiezan los problemas, y empiezan las llamadas, y empieza la presión, y empieza la persona que había estado un par de días antes bien. Híjole, como que, ¿será que este es el camino? ¿Será que Dios me quiere ver todo triste, todo afligido, toda angustiada? Esa presión es parte de la prueba. Y entonces cuando tú terminas cediendo, en lugar de colocarte firme en las convicciones que Jesús te enseña por medio de las Escrituras, eres de corta duración. No eres alguien que esté realmente caminando todavía con Jesús. Eso no quiere decir que Dios no desee que camines con Él, por supuesto que sí. Desea que camines con Él. Pero necesitas ubicar en dónde estás parado en relación a su palabra. ¿Sí me doy a entender hasta aquí? Entonces, sí es importante poder comprender, aunque tengas gozo y te hayas emocionado, espérate unos 2 o 3 días, el gozo se va a acabar, o sea, va a venir a menos en el transcurso de la tarde. Mañana, o pasado mañana, o el miércoles, que vengan las oportunidades para hacer las cosas de manera distinta. Si tú decides irte por la tangente, en lugar de ponerte firme en las cosas de Dios, eres de corta duración.
todavía no eres cristiano, pero sí puede ser, lo que quede claro. Porque el cristiano da fruto, como vamos a ver más adelante, pero son de corta duración. Versículo siguiente dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí nos encontramos con una tierra, con un corazón, con una persona que sí recibe bien la escritura y comienza a estudiar y comienza a darle vueltas, empieza a masticar, a rumear, ¿no? Aquí no vemos que el problema sea dónde cayó en buena tierra. El tema es que crece con espinos alrededor. Y entonces, todos los que queremos caminar con Dios, si no somos de los ligeros que no entienden nada y se les olvida, o de los que caen en piedras y son emocionalmente muy activos de momento y después se viene abajo su vida cristiana, sino que en verdad empezamos a considerar con seriedad la Biblia, todos vamos a crecer junto a espinos. Tanto los de buena tierra como estos que Jesús nos va a narrar ahorita, son personas que sí cayeron en buena tierra las semillas. Y todos vamos a crecer con cizaña al lado o con espinos. ¿Sí me doy a entender? Todos hemos crecido así. Aún los que den fruto han crecido entre espinos. Nada más que la diferencia es que lograron mantenerse por encima de la aflicción, por encima de aquí, como dice la Escritura, por encima del engaño, de las riquezas y del afán de este siglo. Amados, para nadie es desconocido que este mundo te pone estándares a seguir. Necesitas una lavadora nueva. Oye, es que hace 2 años compraste una. Sí, pero es que esta trae internet. Entonces la necesito porque esta la puedo programar desde mi celular. Oye, pero tienes 2 años y no te dan ninguna lata. No, pero es que esta sí tiene internet. O sea, nos va poniendo estándares a seguir. ¿Sí? Nos va afligiendo con nuevas cosas que nos va ofreciendo el mundo. Y entonces, ese engaño, el afán de querer estar al día en las cosas tecnológicas, en las cosas de casa, en la ropa, en el vestido, etcétera, el querer estar al día en estas cosas nos está engañando, porque va a provocar que en lugar de que nosotros nos concentremos en nuestro estado de salvación, en nuestra relación con Dios, estemos viendo a ver dónde, mejor dicho, otra chamba porque quiero esa lavadora de Wi-Fi, ¿sí? O quiero un internet más rápido, o quiero esto. Y entonces esos estándares que te va colocando el mundo te requieren y te demandan mayor afán, que trabajes más, que quieras más. ¿Qué es lo que pasa cuando tú vas a la iglesia, escuchas, aprendes, tomas en serio las cosas, pero al mismo tiempo quieres alcanzar ciertos estándares que el mundo te quiere proveer? Como eso es los que son de verdad que tienen un nivel económico bastante tranquilo, no andan padeciendo nada, ¿no? ¿Qué es lo que va a provocar? Una lucha entre a qué le vas a dedicar más tiempo. En esa lucha es que la palabra que escuchas puede ser ahogada. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? En esa lucha, la palabra de Dios puede ser ahogada porque le vas a dedicar más tiempo a una cosa o a otra. Si tú quieres los estándares del mundo, las riquezas de este mundo, pero también quieres a Dios, te va a costar trabajo. Porque el mundo siempre te va a querer mandar que trabajes más, que te ahogues, que te asfixies más detrás de ciertos estándares, de estereotipos, de tal manera que terminen ahogando lo que Dios quiere hacer por ti por medio de su palabra. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Entonces, esta persona sí fue sembrada su semilla en un corazón que pudo haber dado más fruto, más bien pudo haber dado fruto. ¿Qué le impidió el fruto? Que luchó con lo que este mundo puede ofrecerle. Dice el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye
pero no solo oye, entiende la palabra y da fruto. Es decir, la palabra que escuchó genera los cambios en su vida necesarios. Genera los cambios en su vida. Si dice la Escritura que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, pues no voy a mentir, ¿verdad? ¿Cuál sería el fruto de haber escuchado que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos y a mí me pesa ser un mentiroso? Me arrepiento y dejo de mentir. Ese sería el fruto de una persona que escuchó y cambió. Esa es la vida que Dios quiere transformar realmente. Sí. Entonces, aquí Jesús nos está enseñando que hay cambios. La palabra de Dios lo que desea es que produzca fruto en tu vida. Y entiéndase por fruto que cambie tu carácter, ¿eh? No quiere decir con esto que te vas a poner a ver a qué ancianita te ayudas a atravesar la calle, ¿no? Tiene que ver con un cambio en tu carácter, en principio. Ahora, ¿cómo nos lo narra Marcos, el Evangelio de Marcos? Esta misma explicación de Jesús. Vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo número 4. Evangelio de Marcos, capítulo número 4. También nos narra este mismo momento. A partir del versículo número 14. Y vamos a ver aquí qué cosas entendió el apóstol Pedro de esta parábola. Porque aunque el Evangelio es Evangelio según San Marcos, Marcos era discípulo de Pedro, fue el escriba del apóstol Pedro. Entonces, lo que vamos a leer es la perspectiva del apóstol Pedro cuando estaba ahí en la barca con Jesús. Dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra, perdón, el versículo 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Sí? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Oyen la palabra, pero enseguida viene el adversario. O sea, de inmediato, en cuanto salgas vas a empezar a ponerte a pensar, bueno, ¿y ahora qué vamos a comer? ¿No? ¿Y ahora qué voy a llevar a la comida? Tengo que pasar al mercado, de inmediato alguna distracción. Sí, porque no es que llegue el Satanás con su cola así roja y agarre y te abre el cerebro y saque la palabra, no. Te distrae. Hace que te concentres en otras cosas en lugar de que estés dándole vueltas a lo que escuchaste. Que estés rumeando lo que escuchaste. Sí. Dice, estos son, el versículo 16 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Aquí no hay mucho cambio en relación a los que caen en pedregales. ¿En dónde se prueba el cristianismo de los que caen en pedregales? Cuando viene el momento de decir no. Cuando viene el momento de decir, ya no le hago a eso. Me detengo, me abstengo, le doy la vuelta. O sea, en esos momentos cuando los cuates te van a buscar y te dicen, vente, vamos a echarnos unas. Y dices no, ahí es cuando empieza a verse el cambio en la palabra. Sí. En cambio, cuando dices, pues es que son mis cuates, otras veces me han ayudado, pues un ratito, no voy a tomar más que una. Eso se convierte en una y otra y otra y otra. Sí. Hay que aprender a decir no cuando de Dios se trata y cuando del pecado se trata, aprender a aborrecerlo, a decir no y no lo quiero cerca ni de broma. Sí. Entonces, esos son los que son de corta duración. Luego dice, versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Y aquí agrega el apóstol Pedro otro calificativo, otra explicación. Y las codicias de otras cosas. Ya no solamente tiene que ver con una competencia con
con las riquezas del mundo y que quiero ser rico. No, con lo que te pueden ofrecer otras cosas. Por eso dice, y las codicias de otras cosas. Cuando quiero algo más y empiezan a competir en el corazón del ser humano. Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, sí vamos entendiendo cómo aquí, por ejemplo, Pedro entiende que además no solo es las riquezas de este siglo, porque él era un pescador y él sabe que difícilmente podría tener una millonada, ¿no? O sea, ¿quién en el mundo puede decir soy multimillonario, soy rico? Nada más un cierto sector. Los demás no alcanzamos ni vamos a alcanzar ese estándar, pero nos advierte de codicias de otras cosas que a lo mejor no necesariamente tienen que ver con dinero, pero que sí pueden ser desde codiciar mujeres, desde codiciar otros objetos, o de codiciar un nuevo teléfono, el nuevo smartphone, etcétera. O sea, de estar codiciando, de estar queriendo otras cosas cuando no hay necesidad. Ese esfuerzo que haces por conseguirlo compite en tiempo y en energía de nuestra mente con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y entonces terminas viéndote infructuoso. A lo mejor no estás haciendo nada malo, que quede claro, no es malo comprarse un nuevo teléfono, no. Pero cuando hay competencia, entonces sí, lo que es lícito termina convirtiéndose en algo que te va a afectar, que te va a volver estéril para Dios. Y entonces ahí tienes hermanitos que dicen, no, pues si yo voy a la iglesia y yo escucho, y etcétera, etcétera, pero no hacen ningún bien por nada más. O sea, sus vidas son moralmente bien y listo. No están haciendo nada más en sus vidas. No hacen nada bueno por nadie, pues. Solamente se centran en que no vaya a estar yo haciendo cosas escandalosamente malas y alcanzar mi smartphone, ¿no? Mi iPhone, o esto o aquello. Eso ahoga, te hace infructuoso delante de Dios, porque lo que Dios desea de cada uno de nosotros no solamente es salvarnos, sino hacernos útiles, que nuestra vida se vuelva una vida de provecho para la gente que nos rodea, ¿sí? Que podamos hacer el bien. Eso es lo que Dios busca con hacernos a nosotros creyentes, que podamos servir a los demás. Cuando esto no sucede, nos volvemos infructuosos. ¿Sí lo vamos comprendiendo? Continúa diciendo la Escritura. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Vamos al tercer evangelio, el evangelio de Lucas, para poder ir comparando aquellas cosas que nos hacen ver en la totalidad cómo Dios quiere que caminemos. Es Lucas capítulo número 8. A partir del versículo número 4. Bueno, no, esa es la parábola, y la explicación viene en el versículo número 11. Fíjense cómo Dios nos va ampliando el panorama. Aquí Lucas dice, esta pues es la parábola, la semilla es la palabra de Dios, mientras que Marcos nos decía que el sembrador es el que siembra. Entonces ya nos hicieron una claridad de que una persona está sembrando semilla, y la semilla tiene que ser ¿qué? La palabra de Dios. No podemos sembrar emociones. O sea, no vaya a creer usted que viene aquí y va a encontrar emotividad. Primero va a escuchar Biblia. Primero va a entender que lo que vale aquí es la palabra que sale de la boca de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Fíjense qué interesante, porque aquí ya cambió. ¿Cuál es el propósito de Satanás para venir a distraerte? No quiere que creas y que te salves. ¿Cómo nos amplía de un pasaje a otro, o de un autor a otro? Nos amplía, nos ayuda a entender mejor. ¿Por qué Satanás se toma la molestia de venir a molestarte, a distraerte? Porque sabe que si estás expuesto a la palabra de Dios te vas a salvar.
vas a creer y te vas a salvar. Esa es la consecuencia de estar viviendo, de estar oyendo la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a querer? No vayas. Te voy a poner el pie, te voy a poner 1000 excusas, y todas válidas, para que no estés expuesto a la palabra de Dios, porque si no vas a creer y te vas a salvar. Y yo no quiero eso. Eso es lo que el propósito de Satanás, por el cual vale la pena hacer el esfuerzo de decir, no, pues sí, de hecho ganita los domingos, ¿no? Aunque sea. Es decir, que cambie tu manera de pensar, que cambie tu manera de actuar. Luego dice la Escritura, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Has visto a cristianos que a los pocos meses ya no están? Son estos. O sea, que dices, ay, mira, pues está viniendo más seguido y qué bueno, y de momento los dejaste de ver. Son estos. Son aquellos que tienen poca duración o que nada más creen por algún tiempo. Pero en el momento en el cual nuestra fe es puesta a prueba, porque de hecho nuestra fe va a ser puesta a prueba, se van a apartar. Esos son la descripción del Evangelio de Lucas de cómo es un corazón que cae sobre piedra. Van a creer por algunos meses. Es más, a lo mejor hasta por algún año, año y medio. Y dirás, uy, pues yo todavía apenas estoy empezando, ¿no? Me falta un montón. Bueno, para que no seas de estos que vayan a creer por algún tiempo, lo que hay que estar haciendo es estar expuestos a la palabra de Dios. Porque es lo que Satanás no quiere, que creas y te salves. Una vez que estás hecho salvo, que Dios te ha justificado, que has nacido de nuevo, la palabra de Dios se vuelve tu regla de cada día, y cada día se convierte en ¿qué me dice Dios para este día? ¿Qué me dice Dios para esta situación? ¿Qué me dice Dios? ¿Cómo enfrento este desafío? Se vuelve en el centro de cómo comportarte y cómo enfrentar la vida todos los días. Cuando ya eres alguien que ha creído y se ha salvado. Entonces, mientras no ha llegado a ese estado, hay que cuidar mucho más que no cualquier cosa me estorbe. ¿Sí lo entendemos? O sea, cualquier cosa te puede estorbar y puede sonar lícito, o sea, puede sonar bastante legal y decir, no, pues es que se entiende, oye, mi mamá, mi papá, tengo problemas, etcétera, no tenía feria, etcétera. O sea, pueden sonar cosas que son comprensibles desde cualquier punto de vista. Puede sonar comprensible por qué razón no está siendo expuesto a la Biblia, pero el problema es que te vas a terminar apartando. ¿Qué nos dice el siguiente texto? La que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Ay, qué padre. Pero luego dice, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas, y luego aquí también agrega, y los placeres de la vida. Ya vemos 4 cosas en los que caen entre espinos que nos ayudan a entender de manera más amplia cómo puede haber un riesgo y te puedes volver alguien infructífero en cuanto a lo que estás escuchando. Las riquezas de este siglo, los estándares a seguir, los afanes, otras cosas, la codicia de otras cosas. Y ahora nos ayuda Lucas a decir también los placeres de la vida. Entonces, amado, cristiano no es el que acude a una iglesia y escucha y luego se va y sigue su vida como si nada hubiera pasado. Cristiano es el que va a dar fruto. Es el que sí cambia en su forma de vida. Dice el siguiente pasaje, el 15. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. La expresión en griego que aparece aquí para retener es la misma que significa como abrazar con mucha fuerza, ¿sí? Es decir, que nada me quite esta porción, que nada me quite lo que acabo de recibir, que aunque vengan los momentos difíciles, no seré afectado
y no quiero perder lo que Dios me está enseñando. Cuando aquí la expresión es retener, en el griego original, que está escrito el Evangelio de Lucas, el evangelista Lucas ocupa una palabra que era la que usaban habitualmente para referirse a un abrazo fuerte, ¿sí? Donde no fácilmente te vas a zafar. Así, la actitud de una persona de decir, no voy a perder lo que Dios está queriendo hacer por mí. No fácilmente voy a dejar que otras cosas, aunque puedan sonar muy bien, me vayan a llevar nuevamente a lo mismo. Me voy a poner a retener, a abrazar fuertemente lo que estoy recibiendo. Retienen la palabra oída y dan fruto, y aquí agrega otra palabrita, que no aparece en ninguno de los otros dos, pero que nos ayuda a ampliar el significado. Y dan fruto con perseverancia. No son de un año ni de año y medio. Perseveran. Esa es la diferencia. Cuando una persona realmente cambia, cree y es salva, va a perseverar dando fruto. Todos los demás son excusas. Todo lo demás son intentos. Es como dice la Escritura: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán y no podrán. Esos muchos son los que caen junto al camino, esos muchos son los que caen entre pedregales, esos muchos son los que caen entre espinos, y los espinos ahogan la palabra. ¿Sí lo podemos entender, hermanos? Abraza fuertemente la porción que Dios te está dando. No la desperdicies. No dejes que otras cosas tomen su lugar. Porque lo que el adversario quiere es que no creas y te salves. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Ese es el propósito del adversario. Y el mundo está fabricado para evitar que tú te creas y te salves. El mundo entero, dice la Escritura en 1 de Juan, está bajo el maligno. Por lo tanto, este mundo está rediseñado, no es que Dios lo haya querido así, sino que este mundo está rediseñado con un propósito: que no entres al reino de los cielos. Así que lo que menos debes de pensar es en darle un espacio a lo que el mundo diga. Más bien, abre tu corazón a lo que Dios te ofrece, a lo que Dios quiere transmitirte. ¿Sí? Abraza fuertemente, retén la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Este es el tipo de corazones que llegan al reino de los cielos. Los valientes. Los que dicen, me la tengo que rifar. Y tengo que aprender a decir sí, aprender a decir no, aprender a decir perdón, pero no me es posible hacer esto, no quiero mentir, no quiero ofender, no quiero hacer, aunque te lo estén pidiendo hacer. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué? Porque finalmente lo que desea Dios es que tu corazón cambie y se mejore. Y seas una persona digna del reino de los cielos, que te conviertas en un ciudadano celestial desde ya, para que nada más la muerte sea el cambio de cuerpo y se acabó, pero que ya seas un ciudadano del reino de los cielos desde que estás aquí en la tierra. No tienes por qué estar esperando a ver cuándo puedo serlo, ya puedes serlo. Y la Biblia nos enseña cómo poderlo ser. ¿Sí? Los cambios que Jesús genera, la regeneración que Jesús genera es maravillosa. Pero sí necesitamos esforzarnos, retener la palabra y dar fruto con perseverancia. ¿De acuerdo? Yo les invito a que nos demos un espacio para reflexionar, cerremos nuestros ojos y que Dios nos permita, que Dios nos siga hablando, que nos conceda entender todavía, profundizar más, unos minutos más antes de terminar el servicio. Puede ser que Dios te esté llamando a tener el corazón de alguien que dé fruto. No solamente cambios parciales, no solamente cambios emocionales, sino a alguien que se abraza fuertemente a la palabra de Dios,
que da fruto con perseverancia. Ayúdanos, Señor. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, te lo pido. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Por favor, Señor, ayúdanos a que nuestra mente cambie, a recibir tu palabra, Señor. Solamente por medio de ella podemos ser cambiados, transformados. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Por favor, Señor, ven a hacer un milagro en nuestras mentes, Señor. Si tú no lo haces, si tú no vienes a alumbrarnos, Señor, ¿quién lo puede hacer? El adversario lo que quiere es robarnos tu palabra, Señor, para que no creamos y seamos salvos. Por favor, Señor. Nuevamente, Señor.
Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Por favor, Señor, renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Necesitamos más de ti, Jesús. Necesitamos más de ti. Necesitamos más de ti, Jesús. Señor, por favor, que tu palabra caiga en corazones que estén listos para pelear por cada principio, por cada verdad que nos quieras enseñar, Señor. Por favor, Señor. Creo en ti, solo en ti. Tú eres aquel quien Abraham esperó. Aquel de quien Moisés escribió.
a Pedro perdonó. Tú eres aquel quien a Juan abrazó. Tú eres aquel quien a Pablo transformó. Y hoy creo en ti, solo en ti. Y hoy creo en ti, solo en ti, Jesús. Padre, te necesitamos tanto, Señor. Transfórmalo todo dentro de nosotros. Lo necesitamos, Señor. Ya nuestras vidas no sirven a menos que estés tú, Señor. Gracias, Señor Jesús. Yo hoy creo en ti, solo en ti. Creo en ti, solo en ti, Jesús. Gracias, Señor. Padre, sella tu palabra en nuestros corazones. Despierte en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Jesús.